Mira, yo recién le preguntaba a Jorge si ya está la suerte echada. Y vos me decías, ¿importa más que el domingo que vamos a estar acá contando los Estamos números? haciendo periodismo deportivo, con las elecciones, tanto. Y el domingo a la noche, bueno, va a ser el resultado, que es bastante previsible el resultado y va a ser quizás negativo para el gobierno. Y quizás pueden sorprenderse con que puede existir algún descuento. Pero el problema es todo lo que se cocina alrededor. Me parece que le tienen que dar un poco más de importancia en los medios a la designación mañana del trío que va a conducir la Confederación General del Trabajo. Es una Confederación General del Trabajo más, si vos querés, organizaciones sociales, se arma ahí un conglomerado de poder bastante importante que del planteo que vos generosamente citaste de mi columna, que se llama ¿se lo empodera o es un presidente de decoración? Me parece que va a haber un intento de, a pesar de todo, tratar de empoderar a Alberto Fernández. Por supuesto que ese empoderamiento puede generar algunas tensiones. Depende un poco de los números, pero acá fundamentalmente depende del comportamiento del otro factor de poder. Te hablé primero del sindicalismo y te digo de los gobernadores. Claro. El acto se provincializa porque ningún gobernador iba a trasladarse a Buenos Aires. E incluso te diré más. Juan Mansur, el Menemcito, se va a cerrar su estructura, su campaña en Tucumán, ¿no es cierto? Cada uno en su lugar. Claro. Mañana van a cerrar la provincia de Buenos Aires. En principio iba a hablar nada más que Alberto Fernández. Hay una gran ofensiva, si vos querés, con respecto al vaciamiento de la palabra presidencial como para que sea el único orador del cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires. Intuyo que mañana va a hablar Tolosa Paz, va a hablar Kicillof, creo que va a hablar también Massa y después cerrará el presidente y bueno. Con la ausencia obvia de Cristina Fernández. Pequeña digresión. Patricia Bullrich dijo se operó para no estar en el cierre. Vos sabés que Patricia Bullrich tiene una tendencia a la zarpada bastante grande, que ella es una política profesional que, como te dije, hace política desde el Moisés, pero a veces se zarpa, si vos querés, y creo que hoy tiene que pugnar más por ser Patricia Bullrich que por ser un instrumento de penetración política de Mauricio Macri. Ella también quiere abrir su juego, ¿no es cierto? Lo que dijo con respecto a la doctora me parece que es una butada. Está bien, casi me parece injusto, ¿viste? Con la salud no podés jugar. Ahora digo, por eso quería mencionártelo, ¿no? En este acto que probablemente cierre el presidente, que estén los demás, y el lunes, ¿qué te imaginas? O sea, porque ya el peronismo tiene claro que está construyendo más allá que el domingo. ¿Qué te imaginas? Yo no es que voy a la imaginación, voy a la información. Y a partir de la información, imagino. A ver. Puede haber un intento de empoderamiento de Alberto Fernández, apoyado fundamentalmente también por los sindicalistas, y los sindicalistas expresamente apoyan a Alberto y están un poco distantes de la doctora. Y te diría más, hay algunas otras cuestiones que se estudian a nivel de gobernaciones, de las que no se debe hablar. Y hablemos. Por supuesto, la Asamblea Legislativa. Claro. Ronda la idea de la Asamblea Legislativa y hay algunos con un poco de malicia y otros con mucha esperanza
de creer que si hay una asamblea legislativa puede derivar en un gobernador que puede ser de consenso y que puede llegar a ser clave para encarar los próximos meses que van a ser turbulentos y difíciles, ¿no es cierto? Aclaremos, porque nosotros damos por sentado que todos sabemos de qué se trata Asamblea Legislativa. Tenemos el recuerdo fresco de Eduardo Es un Duhalde. mecanismo democrático, Democrático. absolutamente No hay democrático. presidente, no hay vicepresidenta, Claro. Presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, que convoca a la Asamblea Legislativa para completar el mandato y debe recaer en un senador o en un gobernador de la Completar nación. el mandato o llamar a elecciones Claro. en los próximos 90 días. Pero eso es soberano. Pero eso es una de las conjeturas que está en el aire. Yo creo que no se va a llegar a esa conjetura, porque lo que tienen que asegurar Alberto, el Menemcito, Massa, la doctora, lo que tienen que blindar es la gobernabilidad. ¿Cómo puede que- Asegurar la gobernabilidad al margen de la cuestión contable de senadores y diputados, porque vos cuando tenés una estructura firme y sólida hasta podés gobernar por decretos. Lo que sí que tiene que haber, hay algo que con mucha, si vos querés, facilidad, se habla de acuerdo, y se imaginan Moncloas, que yo sinceramente prefiero denominar una tregua. Lo que necesita la política argentina no es un gran acuerdo, por lo menos una tregua de no agresión. Claro. Y de tratar de ir a la resolución concreta de los problemas, porque si empezamos a tirarnos con muertos, nos tiramos con presos, nos tiramos con cifras, cada uno tiene ferretería argumental para destruir al otro, porque sobra la ferretería argumental. Lo que me parece que, al margen de los argumentos, lo que tendría que primar es una cierta lucidez política. Ahora, y hoy hay gente muy lúcida en el gobierno. barajemos las dos hipótesis que vos Sí. traes. ¿Lo empoderás a Alberto o la otra solución? Empecemos por La el otra solución, no, hay otra solución en el medio más. ¿Sería? Porque no son A ver, todas. ¿cuál sería? Y la otra solución, si digamos, puede ser Alberto un presidente más decorativo, Claro. Y un jefe de gabinete... jefe de gabinete fuerte, algún ministro fuerte. Te voy a dar alguna cosa más. Se habla, si hay un empoderamiento tal vez de Alberto, o así lo existe ese empoderamiento de Alberto, de una renovación total del gabinete, que es una de las posibilidades, y yo sé que hay algunas reuniones, que se habla con algunos empresarios, que se consulta, un intento de renovación total de un plantel y acuerdos. Otra posibilidad importante es que, ¿qué es lo que pasa con la doctora acá? Si yo pregunto, como lo pregunté en Santa Fe, ¿alguien cree que la doctora está en condiciones de patrocinar cualquier proyecto económico que pueda oler simplemente a la palabra ajuste? No. Por supuesto no. Y si de pronto se te recibe de estadista, Ella. y de pronto desde ella, así que la sociedad oscila hacia la derecha, quieren más racionalidad económica, y que desde el punto de vista de ella, con un buen jefe de gabinete y con algún ministro que tenga que ver con la racionalidad económica, se puede armar otro proyecto. Bueno, entonces... Hay por lo menos tres. Me quedo con los tres. El primero que que vos describiste con información, CGT diciendo Alberto te bancamos, es que están medio con ruido con Cristina, gobernadores te bancamos, que algunos siguen teniendo alguna cuenta con Cristina. Mi pregunta es esta: ¿está en condiciones Alberto de ser a la altura de ese empoderamiento? Bueno, ese es el otro problema. Este es el otro problema porque Alberto tiene una tendencia a ser el presidente que más equivocaciones comete por metro cuadrado en la historia, ¿no es cierto? Desde Vicentín hasta aquí pasa eso.
que tiene que ver con, por supuesto, su creencia de que es un buen comunicador y su tendencia, como la puede tener Patricia Bullrich, a zarparse. Se zarpa. Lo que hizo con Córdoba fue políticamente es imperdonable. La aclaración es peor. Cuando querés aclarar, de decir que te sacaron de contexto y que no decís eso, bueno, es eso. En realidad, Alberto tiene la mala suerte de que todos los acontecimientos parecen ser los más inoportunos de la historia. Fue inoportuno el acto del 17 de octubre, inoportuno el acto por el aniversario de la muerte de Kirchner, inoportuno el tema de Nicaragua, ¿entendés? Que lo tiene como que lo retan por todas partes. Fue muy malo su paso por el G20, digamos. El don de la inoportunidad. Inoportunidad o que viene, hay un tango formidable que se llama Fangal, que dice, yo la vi que se venía en falsa escuadra. Se la diaba por el borde del fangal. Es Alberto Fernández, que está permanentemente al lado del fangal. Pero así todo, tiene sectores lúcidos del peronismo, fuertes del peronismo, que dicen, lo mejor, banquemos, empoderemos a este muchacho, porque aparte tampoco tenés muchas grandes alternativas, porque lo otro, lo de la doctora estadista y para que patrocine un proyecto económico que tiene que ver con reformas económicas que van en contra de todos sus pensamientos, casi te diría es una actitud Churchill, ¿no es cierto? Sí. Hacer que es lo que tienen que hacer los estadistas. Claro, obvio. Si vos acomodás todo a lo que vos te parece, es imposible. Y después tenés la otra alternativa, de la que también se habla, que es reforma total del gabinete, cambio total del gabinete, o una asamblea legislativa, si es que la doctora no quiere hacer, si es que Alberto no está en condiciones o se considera que no está en condiciones. Yo creo que la saga no tiene por qué llegar ahí a ningún efecto catastrófico, ¿no? Pensemos en esta opción del jefe de gabinete ejerciendo el poder con un decorativo presidente de la nación. Con una ya hablan, hay nombres, vos los escucharás. Me dicen Redrado, es el ministro de Economía deseado por muchos, etcétera, etcétera. Se enoja Redrado, está enojado desde siempre Redrado, pero bueno, no importa. Pero digo, ahí aparece la opción Mansur hiper fortalecido o la opción Sergio Massa. La opción Sergio Massa es posible también. Digamos, lo que tienen que ver, mira, y yo creo que Mansur y Massa hablan y se ponen de acuerdo porque casi te diría que los dos trafican el mismo producto, que es racionalidad económica, política, muy buena relación con empresariado y casi te diría algo más que es distinto. Yo vengo de tu provincia. Tu provincia, si la Argentina más o menos amaga con recuperarse, Argentina es una bala, hermano. Si Argentina llega a blanquear casi todo ese negreo que hay en la Argentina y se hacen algunas reformas sólidas que tengan que ver con especialistas que verdaderamente conozcan el Estado, este país estalla, pero no estalla de mal, estalla económicamente bien. Y está para que, porque a vos el problema que tenés con los acreedores, cuando se dan cuenta que vos no podés pagar, que vos estás en la lona, que estás en el piso, y Argentina no está en la lona. Argentina le puede ir verdaderamente bien. Lo que pasa es que está hoy el ánimo extraviado, y todos creen que esto es lo peor que hay, y no es así, ¿no? Una renovación total del gabinete, como vos planteabas, ¿sería? No lo planteo yo. No, planteaba que se discute. Que no es que vos propones. Es más, te diría que hay algún funcionario que va y habla con alguna gente importante que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con algo, y se consulta y dice, ¿qué les parece si se tantea esto? No es... No, esto no estoy ni habilitado ni corresponde que lo diga porque sería
Bueno, de esto se habla. Y cuando te hablo de que se habla de Asamblea Legislativa, Sí. todos se dicen que este es el proyecto Schiaretti. Asamblea Legislativa como la posibilidad de un reemplazo del presidente Schiaretti. Schiaretti, digamos, ¿qué es lo que pasa acá en la Argentina? En la Argentina estamos cansados de Buenos Aires y conurbano, que se gobierna para el conurbano. Una de las cosas que lo dije ayer y que verdaderamente creo que Argentina se puede gobernar desde provincias como Córdoba o de Santa Fe. Te diría más, desde que empezamos a hablar, yo te digo a vos que Córdoba y Santa Fe es imperdonable que no tengan un proyecto Sí, nacional. claro. Sí, desde ya. Quedó esta tercera opción que vos decías, la de convertir Cristina en estadista. ¿Qué fue lo que quiso hacer circular el doctorismo cuando se produce el resultado de la elección? Que decían, no, tranquilidad, lo que está haciendo Cristina es amarrear con su carta y la salida de Guado para tomar una decisión que ella olfateó, que la sociedad dijo va para una cuestión inevitable, que se parece a la derecha. No me gusta decir la derecha, el ajuste, etc., pero bueno, para ponerlo gráficamente. Me cuesta creer en esa posibilidad. A todos nos cuesta creerlo. Pero es una de las posibilidades que vos no tenés que descartar. Porque estamos hablando de política es un arte de lo posible, y una de las posibilidades es la racionalidad, ¿no es cierto? Cuando vos no tenés más fondos para hacer un cachivache populista latinoamericano, alguna creencia, y pensar que eso puede regresar, no es así. Lo mencionaste y quiero profundizarlo porque te gusta la política internacional y mirás algo más que el ombligo nuestro, la Argentina, que es el planeta. Vos dijiste el don de la inoportunidad. ¿Qué frente a una elección tan obvia, con 5 candidatos opositores presos, con el planeta por derecha y por izquierda condenando a Ortega, Argentina, el gobierno de Alberto Fernández hace eso? Creo que te lo dije. Me parece que es un error. La tesis de la no injerencia ya no corre más en la política internacional, porque hay un derecho a la injerencia. El tema de los derechos humanos habla de un derecho a la injerencia. No puede ser que vos no quieras introducirte en tema Nicaragua y podés introducirte abiertamente en el tema Bolivia. Yo creo que la razón es muy frívola y muy tonta. La necesidad de ser electo presidente de CELAC. ¿Pero y a quién le importa? Eso me parece que es lo que yo también lo dije y lo escribí y se pregunta, pero eso importa demasiado. Importa demasiado, se ve, porque no creo que haya ningún gran compromiso hoy con lo que fue la revolución sandinista, que fue, la verdad, sinceramente apoteótica, fue maravillosa. No era precisamente Ortega uno de los grandes estrategas, si él su hermano, Humberto Ortega, que termina en una cuestión de santería, te diría, endeble, frívola, inadmisible, ¿no? ¿Cómo crees que...? Yo me acuerdo que alguna vez, en plenísima pandemia, 80% de popularidad, vos decías en Animales cuando hacíamos, es imprescindible que se baraje la posibilidad de ocuparnos de un tema que nadie aborda, que es la seguridad, y que tuvo en esta semana el episodio Ramos Mejía tremendo. ¿Cómo crees que eso puede impactar? Si es que va a impactar en este proceso electoral. No, mira, en el proceso electoral no creo. Yo creo que esto tiene que ver con una consolidación de los convencidos. Aquel que estaba dispuesto a votar el peronismo, por supuesto que este crimen parece horrendo, total, pero no es un crimen lo que decide una elección. Nosotros tenemos catástrofes que fueron terribles para algunas carreras políticas. Cromañón termina con Aníbal Ibarra, ¿no es cierto? Esto, te diría que sí, fue una cosa explosiva. También, como toda muerte, absolutamente inoportuna. Pero que pueda decidir una elección, sinceramente no creo. Sí consolida en su voto aquel que no iba a votar por Espinosa en este caso, ¿no es cierto? Hoy teníamos una discusión, un intercambio de ideas con Rosario
respecto de cómo está jugando la oposición respecto a Alberto Fernández. Mi posición es que están siendo muy cautos. Yo no veo a nadie pidiendo que se lo tire por la ventana a Alberto Fernández, como por ejemplo el peronismo pidió por Fernando de la Rúa, o como la anticipación que se hizo de la entrega del poder de Raúl Alfonsín. ¿Qué ves ahí vos? ¿Qué información y opinión tenés? Mira, yo creo que en ese aspecto las equivocaciones de Alberto Fernández son muy favorables para la oposición. Cuando veas a tu adversario equivocarse, déjalo. Me parece inteligentísimo lo que hace la oposición de no avanzar sobre Alberto Fernández. Podrán criticarlo, ¿por qué? Pero la verdad, la oposición salta de alegría cada vez que se equivoca este muchacho. Y después, los otros son temas distintos. A De la Rúa no lo volteó el peronismo. De la Rúa fue traicionado por su propia fuerza. Ante todo, ¿no es cierto? Yo lo llamo el radical traicionable, era el perfecto traicionable de la Rúa. No le achacaría yo al peronismo esa responsabilidad. Yo no lo vi muy sostenedor de la institucionalidad. No hubo, si vos querés, todo un movimiento y más, pero no fue un intento. El problema fundamental que tuvo ahí De la Rúa fue con su propio partido. Claramente, aparte de su mal gobierno y todo eso. Con su propio partido, pero viste que senadores de su propio partido, de una provincia del sur importante, le dijeron: lo que tenés que hacer es renunciar. Sí. Cuando perfectamente podía no renunciar. En ese caso te diría... ¿Cómo definís vos al peronismo? ¿Un recuerdo que trae votos? No, eso no es mío. Eso es de Julio Bárbaro. Él dice que es un recuerdo que trae votos. Un recuerdo que trae votos. No, porque el peronismo tiene esta... Yo creo que al peronismo le pasa lo peor que le puede pasar con lo que tiene que ver con su filosofía. El peronismo es la ideología del poder. Claro. El peronismo no puede admitir que se le diluya el poder. Claro. Esta cuestión, el peronismo no se va en helicóptero, es lo que moviliza. ¿O vos te crees que todos los sindicalistas que salen a apoyar a Alberto Fernández están enamorados? Creen que Alberto Fernández es, qué sé yo, el general, es una especie de iluminado? Es una decisión política. Por supuesto que los peronistas no se imaginan en un helicóptero, para nada. Porque es una ideología del poder y es el poder que signa las claves de la ideología. Cuando el poder signa las claves de la ideología, se utiliza la ideología que se necesita para conservar el poder. Casi te diría, este es un mensaje a la doctora. Si vos querés conservar el poder, y en virtud de la ideología del peronismo, tenés que hacer las cosas que hay que hacer. Está claro. Es verdad que el peronismo no se tolera en el helicóptero. Y es también verdad que cuando no gobierna, blande el helicóptero cada 5 minutos. No creas, es otro lugar común eso. No es así, no pasó eso. Alfonsín termina antes por una cuestión económica. Al peronismo se lo venció, y se lo venció bien, lo venció Alfonsín, y cuando tuvo problemas Alfonsín, por ejemplo, Semana Santa y demás, tuvo el peronismo al lado. Yo no soy acá el abogado defensor del peronismo, lo que me parece es que se le achacan excesivas culpas que se instalan con facilidad cuando son absolutamente rebatibles. Yo desde no te digo que se lo disculpa tanto, digamos, me parece que el peronismo ha construido una dialéctica maravillosa en donde las internas son productivas y en enfrente son un disgusto, y los intentos de que no gobiernen los que no son peronistas son aspiración de poder, y en el resto son destituyentes. Yo creo que el peronismo es maravilloso. Yo la verdad que como no peronista admiro esta... Vos no sos peronista e impugnás permanentemente el peronismo. Sí. Cosa que me parece perfecto. En este marco de una oposición pilla que ve el error de Alberto y no mueve ni siquiera el dedo, ni la doctora Carrió se atreve a sobreactuar demasiado. Es que estamos en un juego de fracasos, hermano. Tenés razón. Digamos, acá hay una habitualidad del fracaso. El fracaso es casi, te diría, la norma.
que esto me parece que es lo terrible al margen de lo coyuntural. Fracasa esto y se recupera aquello que fracasó hasta hace poco. Hay una gran novedad política, me parece que es la más importante novedad política de estos últimos, te diría, del último año, que es la recomposición de la Unión Cívica Radical. La recomposición de la Unión Cívica Radical, que todavía no se analizó con mucha seriedad, que te digo que puede modificar algunos aspectos, algunos valores de la actual política argentina. Porque hoy los radicales, yo utilicé una palabra, si vos querés, demasiado expresiva, los radicales están enviagrados. Sí, claro. Están fuertes, otra vez se consideran que están para buscar el poder. Y esto no les pasa desde la experiencia de 1999 con De la Rúa. Sí, claro. Después fueron De la Rúa con la izquierda, fueron con el kirchnerismo cuando fue en el 2007 con Cobos, fueron después con el centro derecha siempre como complemento. Y hoy sienten que se recomponen. Y ahí te diría, al margen del peronismo tenés otro partido popular, histórico, con una gran raigambre política, que lo tenés recuperado, que hoy viene por todo. Vos hablaste de esta suerte de acuerdo, de pacto de no agresión. No, yo hablo de tregua. De tregua. Hablo de... Con una tregua, sinceramente, me conformo. ¿Hay información de voluntad de esta tregua? Mira, hay sensatez política. Digamos, yo no te puedo decir quién, una persona que vos le entrevistás a menudo, que es un alto referente de Juntos por el Cambio, me dijo, hoy en campaña electoral nunca nosotros podemos hablar de un acuerdo. Nuestro electorado no lo perdona eso. Nuestro electorado va directamente contra y está con mucha bronca. Pero pasada la elección, lo más sensato es blindar la gobernabilidad. Blindar la gobernabilidad les conviene a todos. ¿Queremos ir a un arreglo con el Fondo Monetario? Sí. Los primeros 2 o 3 años no vamos a pagar nada. Sí, mira, querido, a lo mejor sos vos el presidente en el 2023. Si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos ahora en algunas cosas, este es un juego. Porque hoy el gobierno no se puede hacer cargo de la factura. Y la oposición no puede desprenderse del hecho de haber generado esa factura. O por lo menos haber puesto el gancho en su momento. Entre el que no la puede pagar y el que la generó, si no se ponen de acuerdo, hermano, es una falta de inteligencia. Porque a lo mejor te toca a vos. Ahora, entonces, ¿cómo viene esto? Si en el 2023 el presidente es Rodríguez Larreta, Manes, Macri, Patricia Bullrich, cualquiera de los que esté ahí en ese lugar, y yo te voy a chicanear con temas del fondo y acusarte por no poder, digamos, acá tiene que haber, no te digo acuerdo, me parece demasiado, sí una tregua, la tregua de Mario Benedetti, claro. Una tregua que te da la vida por lo menos hasta marzo del 2023. 15 de marzo, si vos querés mismo, del 2023 nos salimos a masacrar, a descalificar, nos matamos todos. Pero me parece que se impone por una cuestión de razonabilidad. No es, si no, nos vamos a seguir tirando con muertos, con presos, total, con errores. Y hay una cultura, una habitualidad del fracaso, que es lo que tenemos que pulverizar. Bueno, nos queda un minuto. ¿Hay algo más que me olvidé de preguntarte que quieras decir? ¿Cómo te fue? ¿Qué viste después del episodio Perotti, difícil, seguridad y demás? ¿Qué viste en Santa Fe? En Santa Fe veo una provincia que está por estallar. En materia de riqueza, de desarrollo, de imaginación y con todas las posibilidades que tiene la provincia. Tiene un tema endémico, atroz, que tampoco nos podemos
achacar permanentemente la culpabilidad. Acá puede ser el tema de la inseguridad, digamos. Si la salvación estratégica de la Argentina es construir muchas cárceles, estamos yendo por el síntoma. Acá tenés que resolver el tema de la seguridad. Para resolver también el tema de seguridad, también tenés que tener un proyecto económico importante, porque yo no soy ese progresista que todo lo justifica por la desigualdad, pero tanta desigualdad, tamaña desigualdad tiene mucho que ver. Sí, claro. Vos imaginate que el billete hoy más alto de la Argentina equivale a 4 euros. Y en Europa tenés billetes de 500 euros. Comparativamente, si vos querés salir a jugar en el plano internacional, si vos querés que no todo aquel tipo que empieza a irle más o menos bien en la vida se quiera ir a Uruguay, muchos aburrirse, o que todos los chicos lo que vos tenés que decirle, tenés que irte por Ezeiza, tenés que construir un país acá. Claro. Para construir un país acá me parece que si nos dejamos de tirar un poco con muertos, culpas, errores, no te pido mucho, una tregua, y yo te digo que Argentina puede estallar. Todo lo leen en Jorge Asís Digital, el portal de la política argentina más interesante para leer, y nos vemos el miércoles que viene, si a usted le parece. Mi amigo Rosarino, y piensa en la posibilidad de largarse políticamente de Santa Fe. Por el bien de la nación no existe ninguna posibilidad. Gracias de verdad. Pequeña pausa.